Teletrabajo. Bueno, teletrabajas desde Villafranca. Bueno, pues muy buenos días, compañeros y compañeras, en especial a los que nos seguís este foro de organización del PSOE de Extremadura a través de su canal de YouTube, y en especial también un mensajino a mis compis de Juventud Socialistas de Extremadura, aunque teniendo en cuenta que es domingo, la hora que es y que desde ayer ya podemos estar hasta las 3 de la mañana en las terrazas y sin mascarilla, no sé cuántos habrá, pero bueno, alguna habrá. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta última mesa de este segundo foro de organización del PSOE de Extremadura, que tiene por nombre Extremadura Avanza, jóvenes extremeños del siglo XXI. Para los y las que no me conozcáis, mi nombre es Juan Antonio Morales Gil, soy el secretario general de Juventud Socialista de Extremadura, y quiero aprovechar para, como siempre, como no puede ser de otra manera, para dar la enhorabuena al PSOE de Extremadura por la celebración de este foro y por darme la oportunidad de moderar esta mesa, en especial a su secretaria de organización, a Marisol, una compañera y trabajadora incansable, también por tener la oportunidad de hacer esta mesa con los ponentes que lo haré a continuación, y también de un tema que, como bien sabéis, me apasiona. Ahora presentaré a los ponentes, pero antes me gustaría explicar por qué era y es necesaria una mesa así, bajo mi punto de vista, en un foro así. Para los y las que habéis seguido este foro, y para los que no lo habéis seguido también, es un foro que pretende mirar al futuro. Por eso que los y las jóvenes tuviésemos también un espacio, creo que también es importante. Los jóvenes no solo somos el futuro, que es lo que siempre se nos dice, sino que también somos el presente. Por eso me parece un acierto por parte del PSOE que también nos den la oportunidad a los jóvenes que vamos a estar en esta mesa, que podamos explicar un poco en el mundo en el que vivimos y también cómo podemos mejorar lo que yo creo que es la clave. Mi generación, y creo que la de todos y todas las que formamos parte de esta mesa, es la segunda crisis que vamos a vivir. No quiero decir eso de sufrir, porque creo que incluso de estas situaciones podemos encontrar oportunidades, y creo que es la situación en la que nos encontramos. Creo que es un momento crucial para el futuro de España y para el futuro de Extremadura. Nuestro presidente decía estos últimos días algo que me parece muy interesante, que me parecía interesante sacar, que es que en el reparto de cartas durante la Revolución Industrial hace 150 años nos tocaron las peores cartas posibles. Llegamos muy tarde, y es verdad que de ahí arrastramos problemas estructurales que es verdad que debemos tener en cuenta. Sin embargo, ahora la situación es muy distinta. Extremadura ha llegado a la revolución digital en las mismas condiciones que el resto de España y que el resto de Europa, incluso con cierta ventaja. Somos una de las mayores regiones con mayor despliegue de fibra óptica de España, incluso también de nuevas redes 5G, y creo que eso lo va a cambiar absolutamente todo. No solamente nos va a servir para que nos descarguemos más rápido las series y las películas de Netflix o de la plataforma que sea, sino que tiene mucho que ver con el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial, con la robótica, e incluso con el coche autónomo. Esto nos coloca, como ya digo, en las mismas condiciones que el resto de comunidades, como el resto de comunidades autónomas, para que empresas tecnológicas, como estamos viendo, se decidan instalarse en nuestra región. Y no, la digitalización y la digitalización y la robótica, también la inteligencia artificial, no debemos verla como una amenaza, sino como una oportunidad. No sé qué opinará también al respecto Fátima e Inma sobre este tema, sino como, ya os digo, una oportunidad. Lo que sí es una amenaza es la precariedad y esa falsa conciliación que nos venden algunas empresas con el tema del teletrabajo, que es una de las mayores problemáticas de la juventud, y sobre todo cuando accedemos al mercado laboral. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues bajo nuestro punto de vista, y yo creo que es verdad que es una de las reivindicaciones que hacemos siempre desde Juventudes, es la de reivindicar un nuevo estatuto de los trabajadores que regule ese nuevo mercado laboral, porque recordemos que el Estatuto de los Trabajadores actual es del año 1980, a pesar de todas las modificaciones que ha tenido a lo largo de todos estos años. Igualmente, esta vez sí que tenemos mejores cartas, la juventud extremeña, que tenemos que aprovechar. Y bueno, también es verdad que Extremadura tiene ciertos privilegios que tampoco podemos olvidar. Tenemos mucho terreno, tenemos dos de las provincias más extensas de España, bueno, son las dos provincias más extensas de España.
tenemos un precio razonable de la vivienda, tenemos sol, tenemos agua y tenemos estabilidad política, que también es otra cosa fundamental y que muchas empresas valoran y que valoramos a la hora de emprender. Es verdad que soy muy optimista con lo que está por venir a Extremadura. También tiene algo que ver que por mi trabajo tengo la oportunidad de comprobar lo que en cuanto a tecnología va a ser una realidad muy pronto, pero sobre todo porque también ya tenemos los jóvenes todas las herramientas a nuestro alcance para hacer lo que queramos. También es gracias al gobierno autonómico, pero también a las diputaciones que están haciendo un esfuerzo enorme para que así sea. También desde Europa, gracias a esos fondos europeos de los que llevamos escuchando hablar desde hace un año, esos fondos Next Generation, que van a ser un revulsivo enorme para avanzar en digitalización y en economía verde y circular, que ya son uno de los ejes de la política regional, pero también uno de los puntales de crecimiento de Extremadura en los próximos años. Y sobre todo también como ejemplo de sostenibilidad. Extremadura es una de las pocas regiones de Europa que es capaz de consumir una energía similar a la que es capaz de generar gracias a las energías renovables. Es uno de los propósitos de Europa para el año 2050, pero que Extremadura ya lo ha conseguido en el año 2021. Creo que es algo de lo que debemos enorgullecernos y por eso nos llaman la pila verde de España. En definitiva, está claro que el futuro está aquí. Nos enfrentamos a retos nunca antes conocidos, que además se han acelerado tras la pandemia. ¿Y cómo la afrontamos y cuál debe ser el papel de la juventud? Es lo primero que le voy a preguntar a los ponentes de esta mañana, que ahora sí paso a presentar y aprovecho para darle las gracias, sobre todo a Omar, que ha venido desde Madrid. Y nada, aprovecho para presentar primero a él, Omar Anguita, nuestro compañero y amigo, secretario general de Juventudes Socialistas de España, diputado en el Congreso de los Diputados por el PSOE. Inma Aguilar Nacher, periodista y consultora política y actualmente directora general de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. María Márquez Romero, compañera también de Juventudes, bueno, no sé si sigue siendo compañera de Juventudes, ahora diputada en el Parlamento de Andalucía por el PSOE. Y Fátima Mulero, una joven extremeña referente, entre los que me incluyo, CEO de Autismo, una plataforma autodisciplinar de especialización en el trastorno del espectro autista. Forbes la incluyó como una de las jóvenes más influyentes del 2019, experta en marketing y estrategia digital, y también se cara está metida en una de las cosas que más me apasiona ahora, que es el blockchain y la criptomoneda, que luego si quieres me cuentas algo al respecto, porque me parece un tema apasionante. Y ahora vamos a empezar. Vamos a escuchar a María Márquez, que no puede estar con nosotros hoy, pero sí que nos ha dejado su intervención y que vamos a pasar a escuchar a continuación. Del Partido Socialista Extremeño. Quiero daros las gracias a ti, Marisol, personalmente, por invitarme a estas jornadas, también a ti, compañero, querido Guillermo, porque para mí es un placer y es un honor compartir este ratito de charla y de reflexión con todos mis compañeros y todas mis compañeras del Partido Socialista de Extremadura. Me hubiera encantado estar con vosotros y con vosotras hoy allí, disfrutar de Mérida, de Extremadura, de una comunidad vecina entre andaluces y extremeños, pero me ha sido imposible porque, como sabéis, tenemos tareas, mucha tarea en el Partido Socialista de Andalucía para combatir a las derechas que tenemos en nuestra tierra y estamos convencidos y convencidas de que más pronto que tarde volveremos al gobierno de la Junta de Andalucía, pero espero que nos veamos pronto. Quiero dar las gracias y para mí también es un honor compartir esta mesa con Juan Antonio, con Inma, con Fátima, con jóvenes referentes, no solo en Extremadura, sino en todo el país. Y, por supuesto, quiero mandarle un mensaje especial, un saludo especial a mi querido amigo, a mi jefe, Omar, porque los que hemos militado en las Juventudes Socialistas siempre somos de las Juventudes Socialistas, una organización que te cambia la vida y que te compromete en lo público, pero te compromete sobre todo en lo personal, en lo privado, con la militancia y con los valores de la organización más grande, que son las Juventudes Socialistas. Tenemos que afrontar grandes retos. El primero es un empleo digno. Tenemos que ofrecer dignidad y oportunidades a la generación joven que se formó, que estuvo a la altura de las circunstancias, que dimos lo mejor de nosotros mismos y que merecemos tener oportunidades para vivir con dignidad y para poder emanciparnos. También tenemos que seguir defendiendo una educación pública de calidad
En el caso de Andalucía y Extremadura fuimos precisamente los socialistas en los gobiernos andaluces y en los gobiernos extremeños los que defendimos la gratuidad de la universidad pública para que todo el mundo pudiera acceder en igualdad de condiciones, con independencia de lo que le pesara el bolsillo a su familia, a una carrera universitaria, a poder cumplir nuestros sueños desde pequeños y desde pequeñas. Y también tenemos un compromiso y una tarea muy importante en lo ideológico. Veréis, compañeros y compañeras, esta semana en el Parlamento de Andalucía hemos asistido a uno de los debates más desoladores y más lamentables de los últimos tiempos. Parece mentira, pero hemos tenido que defender desde la izquierda el derecho a que las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestro cuerpo, algo que parecía que ya no estaba en cuestión y que parecía que la sociedad había superado, pero han vuelto de nuevo los de la caverna, los cenizos, los ultraconservadores y los conservadores, el Partido Popular y Ciudadanos, a volver a cuestionarnos a nosotras, a volver a cuestionarnos a las mujeres, condicionando nuestra decisión, financiando desde lo público a entidades antifeministas, a entidades que están en contra de los derechos de las mujeres. Por eso también tenemos una tarea muy importante en lo ideológico, en la defensa de nuestros valores, ahora más que nunca. Los jóvenes y las jóvenes tenemos que seguir diseñando el futuro que queremos, tenemos que seguir soñando en grande, hacerlo desde el progreso, desde la izquierda, desde la ilusión, desde la fortaleza que nos da nuestra generación y que nos dan nuestras ideas. Así que adelante, compañeros y compañeras. Bueno, pues muchas gracias a María por su intervención, supongo que desde Sevilla, o bueno, creo que tenía un acto en Granada. Y ahora sí le doy la palabra a mi compañero y amigo Omar Anguita. Muchas gracias, Juan Antonio. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión ver a María Márquez. Yo no sabía que hoy no estaba aquí. María es una compañera que la conozco desde hace muchísimos años. Fue vicesecretaria general de las Juventudes Socialistas de España y, como decía ella, los que somos parte de las Juventudes Socialistas de España sabes que es una organización que nunca dejas, aunque cumplas los 31, y que nunca dejas. Siempre digo que tenemos dos familias. Una la que te toca, la de sangre, que es la que quieres con el corazón, y la segunda, que es la que eliges, que en este caso es la familia socialista, la que quieres con el alma. Y yo creo que María refleja lo que es pasar por las Juventudes Socialistas y lo bien que habla siempre de la organización una vez que ya no estás en ella. Bueno, yo, Fátima, Juan Antonio, Inma, yo quería daros las gracias por estar hoy en primer lugar aquí. Para mí es muy emocionante, primero porque además guardo muy buen recuerdo de esta sede. Fue la primera sede que visité como secretario general de las Juventudes Socialistas, por allá julio del 2017. Y segundo, porque es el primer acto en el que me voy a quitar la mascarilla y me van a ver la cara tras un año y medio, salvo cuando estoy en el tribuna del Congreso, que te la quitas, pero es verdad que se me hace hasta raro, me siento como parte de desprotegido, ¿no?, después de este último año que hemos tenido tan difícil. La verdad es que quiero agradecer al PSOE de Extremadura que haya contado con nosotros, con nosotras, para tratar algo que creemos que es muy importante, que es el papel de la juventud en el presente, como decía antes Juan Antonio, sobre todo en el futuro. Hay una frase que a mí, no voy a decir que me molesta, pero no me gusta mucho, que es cuando dicen, los jóvenes sois el futuro. Y no me gusta nada porque básicamente lo que están haciendo es como robarnos el presente. Y en realidad somos ese presente que va a condicionar el futuro. Y aquí tenemos a grandísimas ponentes que evidentemente van a tener mucho más que explicar que yo del día a día. Y yo voy a contar un poco la parte, como secretario general de Juventudes Socialistas de España, cómo vemos el panorama que tenemos los jóvenes, no solamente en Extremadura, también en España, pero evidentemente individualizando en las necesidades que tenemos en este territorio. Lo primero de todo es que yo tengo 30 años, yo soy de una generación que en los últimos 15 años nos hemos comido dos crisis, la de 2008 y la de 2020. La de 2008 apenas nos estábamos levantando de ella, esa crisis económica y financiera, donde además vimos no solamente dos resultados muy diferentes a los que hemos tenido ahora. El primer resultado que tuvimos es la precarización de la juventud en la hora de hablar en la vida laboral. Esa reforma laboral del año 2012 del Partido Popular, que todos los grupos parlamentarios nos comprometimos a derogarla, lo único que hacía era intentar combatir la necesidad económica, la necesidad financiera a través del recorte en los derechos y sobre todo en las oportunidades laborales. Y además instaló una palabra, después de la crisis del año 2008, hay dos palabras que se pueden unir a la crisis de 2008, que es austeridad y es precariedad. Austeridad desde Europa, que se marcó como digamos, fórmula para intentar hacer recuperar la macroeconomía de los países, y la precariedad, que era quienes intentamos, digamos nosotros, que éramos el sistema productivo, los que estábamos en el sistema productivo, reducir los costes para poder generar más beneficios, que no ingresos. Y es verdad que ahora en el año 2020 se ha cambiado prácticamente el 100% de esas dos palabras, porque han aparecido un término que es inversión.
que era lo que reclamábamos desde las Juventudes Socialistas en el año 2012, 2013, 2014, porque entendíamos que para poder salir de una crisis lo que no tenías que hacer es salvar aquello que no había funcionado, sino innovar en aquello que podía evitar que volviésemos a caer en esa misma crisis. Por lo cual, yo creo que podemos ser medianamente positivos con el futuro que tenemos por delante. Ahora mismo el presente que tenemos, una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una precarización laboral, sobre todo en dos vertientes. Una, que es en la temporalidad. Hay cientos de miles de contratos que se firman a la semana donde trabajas por horas, por días, por semanas o a lo mejor por un mes. No hablo de las horas extras, que esas ya sabéis que es ese gran animal mitológico para los jóvenes, que se nos paguen las horas extras. Y luego una segunda parte que eran los salarios, digamos, precarios. Salarios que no te permiten poder plantearte una estabilidad personal, familiar y social en los próximos 1, 2, 3 o 4 años. Eso es lo que estamos intentando combatir desde las instituciones. Yo siempre digo que el sistema capitalismo lo que hace es, además de crear dinero, también crea desigualdades y que se necesita gente, tipas de izquierda, en las instituciones para combatir esas mismas desigualdades y evitar que los privilegios que son para uno se conviertan en desigualdades para otros. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Hay una manía que tiene el presidente del Gobierno que es ante cada problema le intenta buscar algo positivo. Y en los fondos europeos es lo más positivo que vamos a tener en los próximos años y posiblemente los últimos 20 años en este país. Es el gran cambio que vamos a poder dar si lo hacemos bien. Y yo creo que estamos en las condiciones para hacerlo bien. Los fondos Next Generation, los fondos europeos, nos van a permitir dar un salto de gigante a este país si conseguimos plantearnos una nueva economía, un nuevo sistema productivo. Y ese nuevo sistema productivo lo que no tiene que tener son los errores del pasado, esa precariedad principalmente para la juventud. Tenemos que crear empleos dignos y además que sean empleos que sepamos que van a durar por el tiempo, que son todos aquellos que tienen que ver con el medio ambiente, con la economía circular verde y con aquellos empleos que se van a crear que van a ser medioambientalmente sostenibles. Yo creo que es una oportunidad muy buena y sobre todo nos va a permitir para ciertos territorios, hablo de Extremadura, hablo también de partes de Andalucía, principalmente de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, para combatir ese despoblamiento rural. No me gusta hablar de España vaciada porque me parece que no es un término correcto. Ese despoblamiento rural tiene dos efectos muy negativos. El primero es sobre la propia zona donde la gente se va. Estuve la semana pasada en la isla de La Palma, en Canarias, y me contaban que de 1 de cada 10 estudiantes universitarios que sale de La Palma a La Laguna o a Gran Canaria a estudiar, 1 de cada 10 vuelve. 1 de cada 10. Eso es terrible, terrible porque vacías ese territorio y además tiene una consecuencia también económica, que tú tienes que seguir invirtiendo en las infraestructuras y también en todos y cada uno de los recursos que se necesitan en ese territorio, pero sabiendo que además hay una generación que está desapareciendo y cada vez es más mayor. Y yo creo que también hay que dar un segundo impulso para evitar que la gente joven se siga yendo de los municipios, de los pueblos o de las provincias más pequeñas. Siempre pongo el ejemplo de Soria, que toda la provincia de Soria cabe en el Bernabéu. Eso es algo tremendo. Tremendo. Primero para Soria, vuelvo a repetir, porque, oye, estamos vaciando completamente un territorio, pero también complica la vida a quienes vivimos en las grandes urbes, porque cuanta más gente haya, lo que las infraestructuras siguen siendo las mismas. Y tenemos un problema, por ejemplo, con la emancipación juvenil en España. Por lo cual, creo que si hacemos una buena inversión, si nos planteamos que tenemos una buena oportunidad y hacemos bien las cosas, en los próximos 5 años podremos haber cambiado completamente el panorama productivo de este país. Y además, aprovechando, ya termino con esto, algo que España podemos ser ejemplo, que son las energías renovables. Nosotros tenemos agua, tenemos aire y tenemos sol. Siempre me gusta cuando el Partido Popular dice nosotros fuimos el primer partido que creó el Ministerio de Medio Ambiente. Digo, y vuestra primera propuesta fue crear un impuesto al sol. Es decir, no son todo buenas intenciones, sino una vez que tú tienes idea de lo que quieres hacer, cómo lo llevas, cómo lo ejecutas. Y yo creo que la oportunidad que tenemos con las energías renovables es algo que no debemos dejar pasar, sobre todo para aquellos territorios que decía que tenían bastantes problemas con el despoblamiento rural. Así que yo creo que es una oportunidad muy buena. Yo quiero también escuchar a Fátima y a Inma, evidentemente, y luego generar un pequeño debate, porque creo que tenemos mucho de lo que hablar, mucho de lo que aportar, y yo creo que es una buena oportunidad. Y además lanzar este mensaje de optimismo también a la juventud, de que a pesar de todo lo complicado que lo tenemos por delante, hay una oportunidad real de tener oportunidades dignas laborales, oportunidades dignas de futuro, para que aquello que hemos vivido en los últimos 10 años no solamente no se vuelva a repetir, sino que seamos capaces de crear ese muro de contención para evitar que se vuelva a ocurrir y seamos económicamente, socialmente y productivamente un país mucho más fuerte, un país mucho más actualizado. Yo por mi parte lo dejo aquí, Juan Antonio, y seguimos ahora debatiendo seguro. Luego continuamos debatiendo y hablando. Ahora vamos a darle paso a Inma Aguilar, que lo hará
de forma online. Ahí está. Buenas, Inma. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Pues nada, creo que soy la más mayor de todos, soy la única vacunada, me parece, porque yo tengo 54 años, pero creo que, bueno, entiendo que mi participación en esta mesa tiene esa, por un lado, el enfoque de mi carrera electoral, ¿no? De trabajo en campañas electorales. Siempre el voto joven ha sido siempre el que más incidencia he puesto y donde más interés he puesto. Creo que en segundo lugar el hecho de dirigir la Fundación Española de Ciencia para la Ciencia y la Tecnología también creo que es un área en el que estamos hablando de una oportunidad increíble para este país, sobre todo para los jóvenes. Un país de conocimiento y de innovación es lo que permite precisamente la posibilidad de progresar y ser un país competitivo con empleos de calidad y con la capacidad de poder competir con el talento de este país. Y supongo que en tercer lugar, como madre de jóvenes, tengo 2 hijos en edad de estudiando, buscando trabajo, con lo cual creo que puedo aportar desde esos puntos de vista. Me da mucha pena no poder estar con vosotros. Siempre me gusta mucho ir a Mérida y estar con el PSOE de Extremadura. Tengo muchos amigos ahí y agradezco a Marisol que me haya invitado una vez más a esta reunión que siempre es tan productiva y tan interesante. A mí me parece lo más duro de todo es pensar en utilizar palabras como desesperanza, hartazgo, miedo, cuando hablamos de jóvenes, ¿no? En España, sobre una población que precisamente es la mejor dotada para acometer los cambios o para ejercer el activismo y el pensamiento lateral disruptivo que permite crecer y evolucionar, ¿no? El 70% de los jóvenes del mundo creen que los políticos no están interesados en ellos. Esta sesión de hoy es una buena muestra de que no siempre es así. Yo creo que hay que llegar a un pacto intergeneracional y político, un pacto político intergeneracional que permita superar, digamos, esta sensación de desamparo o esta sensación de desinterés por parte de las decisiones políticas respecto a los jóvenes. Hay que superar el concepto definitivamente de la participación, ¿no? Como suelen concebirlo algunos partidos políticos y las organizaciones sociales. Incluso la participación de los jóvenes no es un medio, no es un fin, es un medio. Se participa para cambiar algo. La mejor demostración de esto es la movilización política, el voto, como sabemos, ¿no? Sin irnos muy lejos, yo estoy en Madrid ahora mismo, ya sabéis, tierra de libertad. Las pasadas elecciones autonómicas en Madrid movilizaron el voto joven de una manera realmente inédita en muchos años. Y esta vez no era un voto enfadado, no era un voto a la contra, no era un voto rebelde, sino un voto de cambio. A mí me llamó mucho la atención y además, hablando del voto, hay que tener en cuenta una segunda cuestión que no estamos a veces tomando muy en cuenta y que se vio en esas mismas elecciones en Madrid. Los jóvenes están votando, o votaron en ese caso, por identificación. Siempre lo hacen así, por identificación. Votan por lo que son, votan por lo que temen o por lo que quieren. Los jóvenes siempre votan por dos motivos, o por fuerte adscripción ideológica o por una identificación clara con la propuesta política, ¿no? Os voy a contar el caso de mi hija, que votaba por primera vez en las elecciones de Madrid. Me dijo: mamá, no sé a quién votar, porque no encuentro en ningún programa electoral nadie que me diga qué va a pasar con mi futuro, ¿no? Bueno, le pedí que se informase bien, que leyese todos los programas, que votase, por supuesto, porque era la primera vez que podía votar y nunca se iba a perdonar no haberlo hecho. Y finalmente votó y bueno, me dijo: mamá, he dudado entre el PSOE y Más Madrid. Decidió votar a Más Madrid porque me dijo: es una mujer, es joven y no va de revancha. O sea, he votado por lo que soy yo. Fijaos qué importante es esto, la identificación que nos permite precisamente poder dar respuesta, ¿no?, a estas inquietudes. Bueno, yo quería comentaros un poco, bueno, FECIT, para quien no conozca, es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es una fundación pública que depende del Ministerio de Ciencia y de Innovación. En esta colaboración con el Ministerio, lo que tratamos de hacer es reforzar el vínculo entre la ciencia y la sociedad, con todo tipo de acciones que permitan, pues eso, una ciencia abierta, inclusiva,
un país de cultura y de educación científica que da respuesta precisamente a la capacidad y al talento que en este país se genera, y además de una manera mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Mucho más de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Hay un cierto pijotismo, ¿no?, el que tenemos aquí respecto a la ciencia, como, bueno, los jóvenes, los científicos, las científicas más valiosas o con más talento se van fuera a hacer su trabajo. Eso no es exactamente así. Muchos se van. Pero la ciencia española, y lo he podido comprobar en estos casi 3 años que he estado acompañando al ministro Pedro Duque, he tenido ocasión de comprobar que en España la ciencia, la investigación, la innovación es cosa de personas jóvenes. Y ahí hay un potencial impresionante. Por eso yo, desde FECIT, mi intención es tratar de trabajar por ahí, ¿no?, de estimular ese interés por las ciencias y por la innovación. Yo creo que desde el primer momento, ¿no?, desde la propia escuela, o sea, estamos hablando de los niños, ¿no? Nos interesa muchísimo que los profesores y las profesoras en las aulas tengan capacidad de abrir los ojos a los más pequeños o a los más jóvenes hacia la ciencia, hacia el conocimiento, hacia el interés, la curiosidad, pero ya no solo como una vertiente profesional o académica, que también, sino también el gusto por la ciencia y el conocimiento, el mero gusto. Es como cuando se hizo la revolución sobre las enseñanzas artísticas, ¿no?, que uno tenía que estudiar arte, pero no para dedicarse a ello, sino meramente para disfrutar, ¿no? Pues está demostrado que en esa era escolar y que las enseñanzas medias es cuando se construyen y cuando se destruyen las vocaciones. Y subrayo esto. Hablamos siempre de cuándo se construyen las vocaciones, pero no estamos atendiendo demasiado a ese momento en el que también se destruyen las vocaciones. En el caso de las enseñanzas STEM, más bien se destruyen en las enseñanzas medias y sobre todo entre las chicas. Esto seguro que todos vosotros tenéis experiencias sobre ello. Nosotros tenemos una línea de proyectos que están dirigidos específicamente a despertar el interés por la ciencia, pero ya insisto, no solo con una intención laboral o profesional de futuro, sino sobre todo como una cultura, ¿no?, una cultura mental de estar abiertos, de apreciar el conocimiento y de explotar, ¿no?, el talento que cada uno de los jóvenes tiene en este país, ¿no? Es muy importante la idea de los referentes, pero no solo en la ciencia, no solo en la innovación, en la política también, ¿no? Hay que trabajar muchísimo sobre los referentes y las referentes. Es decir, en la medida en que tengamos la capacidad de ver en alguien el haber conseguido algo que un joven o una joven piensa que no es capaz de conseguir, es muy importante. Yo creo que ahí el Partido Socialista y sobre todo Juventudes, a mí me admira mucho digamos, el trabajo que hacéis, ¿no?, de promoción de personas como por ejemplo María Márquez, ¿no?, que ha sido un ejemplo siempre de una mujer que es referente en la política para las chicas más jóvenes que puedan pensar que ese mundo también es el suyo, ¿no? Y en el caso de Fátima, pues ¿qué os voy a contar? Precisamente es una referente fantástica para las chicas jóvenes de pensar que se puede emprender, se puede triunfar, se puede competir y se pueden hacer cosas, o sea, que todo es posible, ¿no? Yo creo que hay que derribar muchas barreras en este campo de acceso a la profesión, ¿no? Y una de ellas es también las familias, ¿no? No solo las escuelas, las familias. También ponemos inconscientemente a los chicos y a las chicas, les ponemos barreras, ¿no?, les ponemos obstáculos y, como decía Serrat, ¿no?, les transmitimos nuestras frustraciones. Es la típica frase de, ay, hijo, hija, no escojas la carrera de ciencias, que es muy difícil, ¿no? Busca algo más sencillito. Ahí es una barrera que considero bueno, pues muy importante. Nada, solo daros unos datos sobre Acabamos de publicar la encuesta de percepción social de la ciencia, que hacemos cada 2 años en FECIT, y tenemos datos realmente interesantes, ¿no? En este caso, para los extremeños, he extraído los datos de Extremadura, los principales problemas con los que se enfrenta la humanidad son, para los extremeños, en primer lugar, la crisis económica. En segundo lugar, la pobreza, el hambre y la falta de agua potable. Ahí lo dejo. La tercera preocupación es la propagación de enfermedades infecciosas, es decir, la pandemia está en el tercer lugar.
Y por último, o digamos en los 4 primeros, el cambio climático. Yo creo que esos son los temas más importantes que hay que situar en las preocupaciones de los jóvenes, ¿no? La economía, es decir, la posibilidad de que puedan desarrollar su vida profesional y personal de una manera digna y con las mejores condiciones, y el cambio climático. Yo creo que son los 2 temas más importantes que afectan a los jóvenes. No me quiero enrollar más, tengo muchos más datos de Extremadura, pero si queréis, os parece, pues los podemos ir tratando a medida que avancemos o que entremos en debate. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Y ahora sí le voy a dar el turno de palabra a Fátima para que nos cuente un poco su experiencia, la voz de la experiencia joven en Extremadura. Muchísimas gracias también a Marisol y al partido por haberme invitado a compartir este ratito, que además os voy escuchando tanto a Inma y María, creo que eran los nombres, ¿no?, como a vosotros, y creo que hay una serie de valores que me van acompañando y me van viniendo pensamientos a la cabeza. Bueno, yo soy de Mérida. Llevaba cerca de 9 años fuera y soy de esa población, no sé si será 1 de cada 10 como en Tenerife, pero no, has dicho Tenerife creo, en La Palma, no sé si será muy diferente, pero a mí me ha pasado un poco al contrario, soy de las que ahora regresa. Llevaba, como os decía, casi 9 años fuera, he estado entre Francia, Barcelona y Madrid, y yo crecí en Mérida. Estuve aquí toda la vida, empecé haciendo voluntariado con colectivos de discapacidad intelectual cuando tenía 15 años y descubrí que eso era a lo que quería dedicar mi vida. Si a eso se le suma que ya en aquel momento tenía un interés por la tecnología un tanto atípico, o sea, un tanto, porque al fin y al cabo, y ahora a día de hoy tampoco sigue habiendo tantas mujeres que por hobby apuesten por la tecnología, que pensaba antes en lo que decía ella, o sea, yo programo y luego por hobby no me dedico a ello en mi día a día, pero disfruto una barbaridad aprendiendo con cursos, aprendiendo con YouTube, luego no me dedico a ello, pero al final es conocimiento que adquieres y que te permite un poco desarrollarte no solamente en lo profesional. Pues como os decía, hacía voluntariado, me fui a estudiar a Salamanca, luego estuve en Francia, de ahí a Barcelona, de ahí a Madrid, y empecé a emprender como quien no lo esperaba. Yo se supone que iba para maestra, hice educación primaria y educación especial, y lo único que tenía claro era que quería trabajar con niños con discapacidad, o con autismo ya de forma más específica. Pero tampoco sabía el cómo podía unar esa parte tecnológica de tiro por ciencias. Y dije, no tiro por ciencias, tiro por sociales, tiro por humanidades y no voy a apostar por la tecnología porque lo veo como un hobby y además socialmente quizás no era lo más aceptado ni lo más cercano en mi entorno, porque bueno, quizás ahora las cosas cada vez sean más igualitarias entre regiones, pero hace 10 años que en Extremadura creo que la tecnología no estaba al nivel que podía estar en otros sitios. Entonces, en ese sentido, te sientes un poco el bicho rarito. Cuando empecé a emprender fue en la universidad, me dieron la oportunidad con un proyecto de crear una mascota virtual como un Tamagotchi, que de pequeños habréis tenido el huevito que cuidas, pues era el huevito que cuidas llevado a la tablet, llevado al iPad para que siguiera acompañando en el aprendizaje a niños con discapacidad en su casa, mientras los padres pues están entretenidos, en lugar de darle la tableta al niño y que juegue o que vea vídeos en YouTube sin una finalidad, creamos esta aplicación. Y a partir de ahí fue la primera vez que dije, no, yo no quiero ser maestra, yo quiero poder dedicarme a utilizar la tecnología con estos niños. Y no sabía muy bien si dentro de un aula sería o no sería posible. Eso me llevó a Barcelona. En Barcelona me cogieron en un programa que tiene sede además en San Francisco, en Silicon Valley, y con todo el tema tecnológico, pues imaginaos, alguien que realmente creció en Extremadura, no había salido hasta los 18, 19 años de Extremadura, y con 20 se encuentra en Barcelona, todo muy internacional, muy idiomas, muy tecnológico, y diciendo, existe otro mundo y otra amplitud de miras, y yo no sé si el día que tenga que volver a Extremadura, suponiendo que volvería porque mi familia está aquí, no sé cómo voy a saber o cómo voy a poder dar continuidad a eso. Y eso es un poco lo que me llevaron Madrid y Barcelona con todo lo que tiene que ver con la digitalización. El año pasado, bueno, nosotros con autismo nos dedicamos a aplicar la tecnología al aprendizaje de niños con autismo y con necesidades similares. En ámbitos de terapia hacemos desarrollo de aplicaciones y luego tenemos una plataforma que es como un Amazon de cursos para que se formen familias y profesionales. Tenemos más de 1000 alumnos entre España y Latinoamérica y estamos continuamente haciendo formaciones aquí, formaciones allí.
¿Qué pasa? Justo antes de empezar la pandemia teníamos previsto abrir un centro en Mérida donde hiciéramos lo mismo que en Madrid. Empieza la pandemia y dijimos, no pasa nada, lo posponemos. En mi familia tenemos un tema de salud familiar y yo me tengo que venir, como quien dice, de la noche a la mañana. Y claro, ahí se me presenta la dualidad de decir, a ver, ¿cómo sigo desde aquí? Porque es muy fácil hablar de teletrabajo, pero no es solamente mantener un equipo en Madrid o en Barcelona o en diferentes puntos, sino que si yo me tengo que quedar aquí durante un tiempo, y yo también tengo que hacer crecer eso aquí y tengo que intentar gestionarlo. Pues empezamos bueno, ya hace casi 2 años que aplicamos marketing digital en la empresa con temas de posicionamiento y todo esto me lleva, hace 2 semanas estaba una tarde en la piscina y no sé cómo fue a modo de esto de stories entre Instagram y conocidos que dije, bueno, teletrabajando en la piscina. Y tuvo una repercusión eso, yo además en mi cuenta personal, ni siquiera en nada profesional. Tuvo una repercusión eso aquí, me empezó a escribir medio mundo, en plan de, bueno, ¿cómo se va a trabajar en una piscina? O ¿cómo se va? Y digo, realmente, o sea, sin querer sonar gurú de nada, se puede trabajar en una piscina, se puede ganar dinero en una piscina y, sobre todo, puedes desarrollarte en una piscina en medio de la selva, como quien dice, siempre y cuando tengas acceso a la infraestructura que necesitas y ahora en Extremadura la tenemos. Entonces, si realmente el problema fuera que no tenemos un acceso a la tecnología, no tenemos el 5G, tenemos una desventaja, pero es que realmente a mí me da lo mismo estar en Madrid que en Mérida, con la diferencia de que aquí ahora tengo una calidad de vida. Me ha costado mucho adaptarme al ritmo de aquí, porque creo que hay una diferencia significativa, pero es que de repente no lo cambio por nada. Y el otro día lo decía, digo, que independientemente de la infraestructura o no de la infraestructura, va mucho más allá en cuanto al conocimiento. O sea, creo que es muy importante entender para qué nos sirve toda esa tecnología. No solamente está bien hablar de digitalización, que ahora parece la nueva palabra que se acuña en todo debate y en toda charlita, sino entender cómo esa digitalización nos puede hacer que a los que venimos de fuera nos quedemos porque podamos desarrollar nuestra vida aquí y elijamos desarrollarla aquí, y cómo los que están aquí y se están viendo obligados a irse porque no les queda más remedio, porque preferirían vivir aquí porque han crecido aquí o tienen aquí a su familia, se ven obligados a irse ante esa precariedad no solamente laboral, sino ante esa falsa creencia que muchas veces hay cuando hablo con otros jóvenes que me dicen, no, es que hay una falta de recursos. Los recursos yo creo que nos faltan. Quizás a veces falta un poco esa entrada o esa llegada a que los jóvenes vean, vale, pues puedo estar en una piscina, pero no en una piscina, puedo estar en un local aquí en Mérida o en un local en mi pueblo en Villafranca y puedo estar desarrollando mi marca, ir a Madrid cuando sea necesario, pero sigo con mi familia cerca, con el colegio de mis niños y sigo estableciendo esa vida. Y creo que ahora estamos en un punto en el que realmente se puede dar eso y se puede ver eso. Creo que cuando hablabais antes de la España vaciada, yo estuve en Soria haciendo voluntariado con temas de emprendimiento, intentando hacer una recaptación del talento de los jóvenes. Pero claro, o sea, al final necesitas proyectos viables, necesitas financiación para esos proyectos y esos jóvenes también hay que mantenerlos motivados. Porque por amor al arte, al final uno acaba necesitando también irse y vivir nuevas experiencias. Creo que no solamente es vivirlas fuera, sino también el saber traerlas. Y cuando decías antes lo de Palma, lo de 1 de cada 10, yo creo que aquí me he encontrado en una situación un poco similar, de decir, justo ahora yo estoy volviendo y lo que más me encuentro son emprendedores que se están yendo, que dicen, necesito irme a Madrid por los contactos, por las reuniones, por los diferentes hubs. Yo soy la primera que soy consciente de que si no hubiera vivido todo lo que he vivido, ahora aquí probablemente tampoco lo podría desarrollar, pero creo que al final se trata de compartir todas esas experiencias y además buscar esa salida y ese camino. Y igual que la mayoría tenemos un teléfono móvil o un ordenador en la mano siempre viendo las redes sociales, si es que ahora tenemos a nuestro alcance formación gratuita en todos los sentidos, formación e información. También hay desinformación, pero creo que incluso a la hora de desarrollar un pensamiento crítico mucho más lateral, ahora no solamente es vivo en Extremadura y me quedo en Extremadura, sino que creo que hay que tener una visión más de vivo en Extremadura, pero tengo una ventana al mundo. Y esa ventana al mundo me la puede dar la tecnología, me la puede dar Internet, y no un pensamiento quizás tan localista, que es lo que muchas veces creo que nos tira tierra encima a la hora de decir, es que faltan recursos. Bueno, faltan recursos, pero a lo mejor tú con tu negocio local, gracias a la digitalización, puedes llegar a vender ese negocio local o a promocionar ese negocio local en diferentes puntos de España o en diferentes puntos del mundo. Nosotros el 60% de nuestros ingresos por formación online vienen de Latinoamérica y además en euros a precio español.
Es decir, intentamos que sea una formación de calidad, accesible y además competitiva, incluso con universidades, pero desde el punto de puedes formarte independientemente de donde estés. Y yo creo que eso es algo que todos deberíamos intentar empezar a tener en cuenta también desde un punto de vista de sostenibilidad, si se pueden evitar todo lo que tiene que ver con materiales y recursos tangibles. Si es que ahora con una capacidad de memoria en un teléfono o en una tablet tenemos un sinfín de herramientas en un mismo dispositivo. Entonces creo que gran parte de todo lo que ibais comentando se me ha ido un poco remontando a lo largo del tiempo y de la trayectoria y un poco en el punto en el que estoy ahora de decir, vale, ¿cómo se trae todo eso aquí y cómo podemos impulsarlo? Pues muchas gracias, Fátima. Y ahora sí si queréis, vamos a un poco a preguntaros. Y si tenéis alguna pregunta a través también del canal de YouTube, si tienen alguna pregunta, también se la realizaré a los ponentes. Y si te parece, empiezo preguntándote a ti, Fátima, porque me ha encantado escucharte, porque es verdad que yo me dedico a ese mismo mundo. Entonces, de hecho, seguramente, no sé si hemos coincidido en el Mobile World Congress de Barcelona, que se va a celebrar esta misma semana. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención del Mobile es que había muy pocas chicas. De hecho, el propio Mobile, la GSMA Arena, que es el que celebra el Mobile, siempre decía que eran un 70%, un 80% eran hombres los que asistían a esa feria, y que yo creo que es el punto en el que al final, como todo el mundo teletrabaja en este mundo de la tecnología, es el punto donde nos encontramos en Barcelona, en Berlín, en Las Vegas, que es la otra gran feria de tecnología. Y cuando te escuchaba me acordaba de dos chicas de Sevilla que emprendieron también una empresa de tecnología que tiene que ver con juguetes sexuales, y se encontraban muy solas en Las Vegas. Se encontraban solas porque decían, somos las únicas chicas que nos dedicamos a la tecnología. Y una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿por qué te iniciaste en esto? ¿Por qué te gustó la tecnología? Pero también, ¿qué le dirías a esos jóvenes que se lo están pensando, como es mi caso, de emprender en este mundo? También es verdad que no necesitamos una gran inversión para invertir, para emprender de alguna manera, porque solamente necesitamos un ordenador, ya está, no necesitamos más. Es verdad que todavía en Extremadura nos hace falta mejoras en las infraestructuras sí es verdad que ya no necesitamos irnos a Madrid, pero sí que es necesario todavía, sobre todo que no nos sentíamos tan lejos para seguir teniendo ese contacto físico, que sigue siendo importante. De hecho, vuelven los eventos presenciales y siguen siendo necesarios precisamente por eso, para tener esos contactos. Y eso, ¿qué le dirías a esos jóvenes que están pensando en emprender y cuáles son las dificultades que te encontraste? Que yo creo que eso que son una de las dudas que nos hacemos. Pues mira, creo que como dificultad intrínseca, al margen de ser mujer o no mujer, cuando no tienes un conocimiento de base que parte de los negocios, ni siquiera de la tecnología desde un punto de vista de negocio. Nosotros, Autismo es mi tercera startup, en la primera nos arruinamos literalmente porque solamente pensábamos en desarrollar tecnología. No pensábamos en ningún momento que, claro, esa tecnología, ese equipo, todo esto, había que pagarlo. Entonces, en ese sentido, cuando piensas en emprender, creo que una de las cosas más complicadas es el hacerte una idea mental de, vale, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tengo yo para esto? ¿O cuánto tiempo de mi vida se me va a ir en ello? Para mí yo es algo que, esto va un poco a épocas, pero es algo que no cambiaría. O sea, yo llevo, creo que casi 11 años, no 11, no, 9 como autónoma, y creo que además es algo que en ese sentido pues no me queda más remedio y no puedo cambiar, pero puedo teletrabajar, tengo gestión de mi propio tiempo, elijo un poco los horarios. Sí que es verdad que es una vida mucho más, es una montaña rusa todo el tiempo, porque cuando tienes esa responsabilidad y también desde tan joven, todo lo bueno y todo lo malo que pasa va a ti. Cuando yo veo muchos momentos en el camino en los que necesitas un referente para que cuando van las cosas mal te echen ese apoyo, esa mano, y al principio si empiezas a emprender joven y sin una red fuerte de contactos o de personas que realmente te puedan apoyar, creo que hay momentos complicados, pero porque simplemente no sabemos qué decisión tomar. Y hay muchas decisiones que las acabamos tomando emocionalmente y desde un punto de vista racional de emprender y de que tu emprendimiento, tu negocio, tu proyecto puedan ser sostenibles, no pueden ser decisiones emocionales, tienen que ser decisiones fundamentadas. Esa fundamentación, o tienes experiencia o tienes conocimiento. Entonces, en ese sentido, creo que lo más complicado es alcanzar ese equilibrio de decir, cuando empiezas a emprender te vienes muy arriba, todos son ganas, ilusiones, proyectos, el mantener el foco y decir, a ver, vale, frialdad. Bueno, pues ya he conseguido un hito, estoy contento, lo celebro hoy, pero mañana sigo igual, porque hoy he conseguido un hito, pero mañana es otro, pasado es otro, y es como un camino de, no es tanto superación como exigencia todo el tiempo, es un camino muy evolutivo. Entonces creo que mantener la motivación y la templanza en muchos momentos y que no te desestabilice también a ti a nivel personal,
Yo lo hablo mucho con mis amigos que me dicen, bueno, yo a las 3 o a las 6, cada uno a su hora, acabo de trabajar, cierro el ordenador, me voy a mi casa y si ha habido un problema, ahí queda, ¿no? Como emprendedor eso no va a pasar nunca. O sea, y quien diga eso de no, es que el emprendedor luego está todo el día libre, pero vamos a ver, si voy con 2 teléfonos e intento no quedarme sin batería y cuando me voy quedando sin batería tengo la ansiedad aquí de decir no puedo. Entonces, en ese sentido creo que lo más complicado es esa conciliación, pero si hay ganas, si hay ideas, luego habrá ideas que sean más sostenibles, menos sostenibles, más rentables, menos rentables, pero cuando hay ganas, ahora mismo no hay ninguna otra limitación. O sea, con el tema ahora de los eventos presenciales, creo que el lastre que tenemos en Extremadura es lo que tardamos en llegar a los sitios, pero más allá de esa barrera de tiempo, también podemos ir actualizándonos. Y el por qué me dedico a la tecnología me vino un poco de la noche. Desde pequeña jugaba al ordenador, a la Play, me gustaban los videojuegos, y cuando tuve la oportunidad de crear la aplicación de la mascota virtual, dije, ahí va, si yo llego a saber esto no me meto en magisterio. Y ese fue un poco el resumen y vivo por y para ello, porque además ahora no concibo la vida sin todas esas herramientas que realmente forman ya parte de mi identidad. Pues la verdad es que coincidimos incluso hasta en eso, porque también estudio otra cosa de la que no me dedico actualmente, pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver porque aprendemos también y nos damos cuenta de que la tecnología es lo que más nos apasiona, lo que nos gusta en ese sentido. Y ahora sí, quiero preguntarle, bueno, os pregunto a los tres sobre el tema, creo que lo comentabas antes en mi intervención, sobre el tema de la precariedad. Es uno de los mayores problemas que tenemos los jóvenes, incluso también en las nuevas tecnológicas la precariedad es así. Sobre todo los que entran por primera vez, lo que me decía, sobre todo para acceder al mercado laboral, los jóvenes nos encontramos con esa precariedad. No sé cómo la podemos abordar. Antes hablaba de un nuevo estatuto de los trabajadores, que yo creo que eso es clave, más allá de, bueno, sí, una reforma y tal, pero un estatuto de los trabajadores y también subir el salario mínimo interprofesional, que eso sí que lo va a ir haciendo el Gobierno a lo largo de los próximos años. Pero ¿cómo podríamos solucionar eso de alguna manera? Y nada, te pregunto a ti, Omar, ¿cómo podríamos hacerlo? En realidad, la respuesta no es sencilla, porque si fuese sencilla lo hubiese hecho cualquier gobierno. Es decir, aquí además tenemos una cosa que tenemos que hablar, no sé si también Inma estará de acuerdo, que es el paro estructural juvenil. Es decir, incluso cuando los datos macroeconómicos empiezan a mejorar, los datos de desempleo juvenil se mantienen o se reducen mucho menos de lo que debería reducirse con respecto a otros sectores de la sociedad. Hay un paro estructural y que hay que combatirlo, como te decía, primero con la dignificación del trabajo, que es, como tú dices, subir el salario mínimo interprofesional. Escuchaba antes de ayer a Joe Biden hablando de, oye, no encuentran trabajadores, páguenles más. Estamos en un momento donde hace 15 años cobrar 1.000 euros era prácticamente, digo, eras una persona en la que no tenías prácticamente ningún tipo de recurso, no habías llegado a nada, y a día de hoy tú cobras 1.000 euros y te puedes sentir orgulloso, satisfecho y además decir, oye, lo he conseguido. No. Yo me gusta mucho meter, porque yo soy socialista, pero acepto el sistema en el que estamos viviendo. Otra cosa es que me guste más o menos o lo combate de una manera u otra, pero acepto el sistema capitalista. Ahora, lo que me niego es a crear la nueva capa de estructura social que son los trabajadores y las trabajadoras pobres. Antes, con un trabajo, tenías casi la seguridad de poder tener, digamos, asegurada tu condición social, tu condición laboral, tu condición económica por los próximos años. Hay gente que ahora tiene 1 o 2 trabajos y eso no está asegurado. Y además, tú lo decías, Juan Antonio, el peligro que tiene el avance digital con las nuevas plataformas que directamente ya entras precarizando a los trabajadores. Y yo voy directamente a las aplicaciones de reparto, que lo estamos viendo y que lo hemos tenido que legislar porque estábamos viendo que es que, lo voy a comparar, en este caso, haciendo con mucha empatía de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en este tipo de reparto, pero lo voy a cambiar con justamente, digamos, el sector contrario, que son estos chavales y chavalas, principalmente chavales que van con su traje, con su corbata, que trabajan en la Castellana, que se creen el lobo de Wall Street y cobran 1.000 pavos. O menos. Vamos a poner 1.000 euros, cobran 1.000 euros. Y de verdad que se creen, pues eso, Botín o sus primos. Y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es trabajar por una multinacional que les están absolutamente explotando muchas más horas de las que vienen en su contrato y encima te hablan de los empresarios, te hablan como si ellos fueran parte de esa estructura social que ya no es la clase trabajadora. Porque parece ser que por llevar un traje y corbata ya de repente saltas de nivel. Y en realidad el nivel no te lo da tu apariencia, ni siquiera te lo da la economía. Te da lo que eres capaz de recibir por tu trabajo y con ello lo que tú puedes dignificar el resto de tu vida. Y eso es una condición que tenemos que plantearnos en la juventud, de decir, oye,
No todos tenemos que salir del pueblo para triunfar. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Hay que volver a impulsar el sector primario de este país. Primero, porque es un sector muy envejecido y segundo, porque es un sector que dentro de 15 o 20 años vamos a tener un serio problema porque hay mucha falta de mano de obra joven para poder estar en ese sector. Y en segundo lugar, de reconocernos también a nosotros, y esto es una parte ya más ideológica, decir, oye, vamos a sacar un poco también el orgullo obrero, el orgullo trabajador que ha sido, digamos, la clave de este partido y que no pasa nada por decir, oye, yo voy apretado económicamente. Si lo que tenemos que tener son instituciones que te cubran esas necesidades que te está creando el propio sistema capitalista y defenderlo a través de la subida del salario mínimo profesional y, sobre todo, combatir la temporalidad. Si hay un joven, me hace mucha gracia cuando dicen, es que hay un invierno demográfico en España. Digo, no jodas, ¿cómo no va a haberlo? Yo tengo 30 años. ¿Cómo voy a plantear yo tener una familia si soy incapaz de tener un contrato de más de 1 año y medio? Si no soy capaz de poder emanciparme, si me están pidiendo casi el 70, 80, 90% del sueldo medio de un joven en Madrid para poder pagar el alquiler, que estamos hablando del alquiler que ni siquiera es tu casa, es un alquiler del cual no vas a poder luego disfrutar de ese dinero que tú estás invirtiendo. Oye, pues tendremos que hacer tenemos que hacer propuestas para combatir esos efectos. Por lo cual, para combatir la precariedad hay 2 cosas muy claras. Uno, la subida del salario mínimo interprofesional. Nosotros lo hemos planteado que al final de la legislatura tiene que ser el 60% del salario medio. Segundo, combatir la temporalidad a través del aumento de la contratación indefinida o no temporal. ¿Por qué? Por lo que está diciendo, para generar una cierta estabilidad que necesitan los jóvenes. Y en tercer lugar, y ahí esta parte me ha gustado mucho lo que contaba Fátima, el emprendimiento. Pero el emprendimiento tiene 2 bases. Primero es la fuerza del chaval, de la chavala que quiere impulsar y segundo tiene que haber un asesoramiento detrás. Tiene que haber un asesoramiento detrás. De la nada tú no sales con el bachiller y dices, voy a montar esta empresa y tengo que ir a esta oficina para pedir estos papeles, tengo que montar esto. No, tú no tienes ni idea. Entonces, es muy importante que desde las propias instituciones no solamente ayudemos con los fondos ICOs, sino también a través del asesoramiento legal y laboral para que aquellas personas que quieren impulsar nuevas empresas puedan hacerlo. Entre otras cosas, porque tengo la firme convicción de que los jóvenes y las jóvenes, cuando creamos una empresa, cuando creamos un espacio nuevo laboral, solemos ser bastante más dignos a la hora de ofrecer contratos a otras personas que otras personas. No quiero decir que los mayores no lo hagan, pero digo que cuando tú empiezas y tú has sufrido esa precariedad, sabes a lo que se va a exponer esa persona y tú tratas de cubrir esas necesidades que contigo no cubrieron. Por lo cual, yo creo que el emprendimiento es muy bueno, pero yo siempre metería también un asesoramiento a través de las instituciones, los ayuntamientos principalmente y en este caso también pues las provincias y las comunidades autónomas a través de los fondos ICO y sobre todo asesoramiento legal. Yo iría en esos temas. Te vuelvo a repetir, la solución no hay panacea. Pero yo creo que a través de la dignificación laboral y luego impulsando el emprendimiento se puede llegar a crear una capa de trabajo digno que permita a los jóvenes, como decía antes, mirar con cierto positivismo al futuro. Sí, además el sector agroindustrial en Extremadura es un sector importante y creo que desde el Gobierno autonómico de aquí de Extremadura sé que se está haciendo un impulso enorme. De hecho, desde el nuevo plan de empleo juvenil, que tuve la oportunidad de hablar con Javier Luna, que es el director general de Políticas Activas de Empleo, y también con la consejera, se ha puesto en marcha ese plan de empleo juvenil que tiene además, y ahora le haré una pregunta también al respecto a Isma, un montón de proyectos, sobre todo de temas de orientación de cara a emprender, pero es verdad que siempre hablamos de emprendimiento como tal, pero también se puede emprender dentro de la misma empresa, o sea que eso también es algo que se nos olvida muchas veces y que muchos trabajadores emprenden o proponen a una empresa de cara a emprender en esa misma empresa y es algo que muchas veces se nos olvida y muchos de estos proyectos del Plan de Empleo Juvenil tienen mucho que ver con esto. Pero uno de los proyectos que me parecen más interesantes de ese Plan de Empleo Juvenil tiene mucho que ver con el tema de la ciencia y la tecnología. Isma, no sé si estás por ahí, pero hablando de precariedad, es verdad que uno de los sectores más precarios también tiene que ver con el sector de la ciencia. Muchos jóvenes extremeños se han tenido que ir también fuera de Extremadura porque es verdad que la ciencia es un sector un poco olvidado, además es uno de los que más recortes se ha hecho en los últimos años, también a nivel estatal, y no sé cómo poder solucionar un poco también el tema de la precariedad. Es verdad que desde las instituciones, sobre todo, ya te digo, a nivel autonómico se está haciendo mucho hincapié en ello, pero no sé qué podemos hacer también a nivel nacional también para seguir apoyando la ciencia. Pues tienes toda la razón. La verdad es que estoy ya muy de acuerdo con todo lo que estoy escuchando y estáis diciendo cosas muy importantes. Respecto
al tema de la ciencia y la innovación y la tecnología yo creo que es un elemento que está en la base de todo lo que estamos hablando respecto a las oportunidades y el futuro de los jóvenes, ¿no? Es clave, ¿no? Por muchos motivos. En el caso de la ciencia, es verdad, en este país ha habido muchos años de recesión respecto a la inversión y a la apuesta por el conocimiento, por la innovación, digamos, por la ciencia. Y a pesar de todo eso, yo creo que la ciencia española tiene una gran, vamos, creo que es muy competitiva y tiene mucho músculo, ¿no? Bueno, pues ahora mismo yo creo que el reto más importante que tiene la ciencia en este país es, después de una subida de un 60% en el presupuesto, que es histórica y que realmente no debemos olvidar eso, porque creo que es un esfuerzo muy importante por parte de todo el Gobierno en una apuesta por esto de que hablamos, ¿no? Por una estructura profesional, laboral, económica, de ciencia y de innovación. Por un lado está el pacto por la ciencia y la innovación, que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados debatiéndose en una subcomisión, que creo que es una oportunidad histórica para este país, justo en un momento en el que la ciencia está en la agenda política, en la agenda social e incluso en la agenda económica. Por tanto, es una oportunidad única, ¿no?, para ese pacto en el cual nadie en adelante, en las próximas generaciones, se atreva a rebajar el presupuesto de ciencia y de innovación. Eso por un lado. Por otro lado, está ahora mismo en marcha, ¿no?, el anteproyecto de ley de reforma de la ley de la ciencia, en el sentido de solidificar, consolidar la carrera científica, ¿no? Porque digamos que los contratos sean más seguros, más indefinidos y estables desde el principio, y haya una capacidad de, pues lo que decís, lo que estaba diciendo Mar, ¿no?, que una persona que se dedica a la investigación con 30 años que pueda plantearse tener una familia, que pueda plantearse tener hijos. Y claro, ahora mismo la mayoría de los científicos hasta los 40 y tantos, 50 años, no consiguen estabilidad en su trabajo, lo cual es verdaderamente sangrante, ¿no? Por tanto, ahí el pacto por la ciencia y la innovación y esa reforma o esa mejora de la carrera científica a través de la ley, creo que son las dos apuestas más interesantes, más importantes que puede hacer el Gobierno. Y yo creo que Fátima ha dicho cosas muy importantes, la verdad. A mí hay un tema que me preocupa bastante, que es el tema del teletrabajo. Lo has comentado al principio, Juan Antonio, ¿no? El teletrabajo es una oportunidad, no tiene que ser un aprovechamiento por parte de las empresas para rebajar sus costes, sino una oportunidad, porque el trabajo es deslocalización, el teletrabajo es deslocalización, permite trabajar en cualquier parte, como ha dicho Fátima, y la deslocalización es repoblación, precisamente, también. Es decir, yo creo que aquí lo más importante para los jóvenes es que puedan irse, pero que puedan volver. O sea, el concepto de ir y volver es, yo creo que la mejor opción. Ir para poder recabar el mundo y encontrar, digamos, conocimiento allá donde está y poder aportar, y luego volver, ¿no? Yo creo que lo que ha explicado Fátima es fundamental. Todo eso significa que hay que generar un ecosistema, ¿no?, un sistema que permita precisamente poder volver y trabajar en lo que te has formado aquí o en donde sea, en cualquier país, para... Por tanto, cuando en ciencia hablamos de atracción de talento, ¿no?, o retención de talento, o retorno del talento, de lo que estamos hablando es de dar una estructura lo suficientemente competitiva para que un estudiante que ha estudiado en Göteborg su carrera científica pueda volver y poner en marcha sus conocimientos en su lugar de origen, en su país, y formar una familia, ¿no? O sea, que creo que es muy importante reconocer nuestros problemas. O sea, el diagnóstico es casi tan importante o más como la propia solución, ¿no?, como ha explicado Omar. Reconocer realmente cuáles son esas debilidades que nuestro sistema, o cuáles son esos obstáculos que nuestro sistema laboral, profesional, científico pone a los jóvenes, y revertirlo a través de soluciones. Bueno, no sé, se me ocurren muchas cosas. A mí me ha resultado muy inspirador y muy
muy estimulante leer la Estrategia España 2050. Digamos, el diagnóstico que se ha hecho desde el Gobierno, que creo que es una iniciativa realmente vanguardista y en este país nos pone en el liderazgo de los países más desarrollados, el poder ver cómo hacer políticas a tan largo plazo, ¿no? Y me ha parecido excepcionalmente importante leer algunas cosas sobre lo que podría pasar tal y como estamos ahora, ¿no? Y uno de los temas que más me ha llamado la atención es ese dato sobre que el 90% o el 90 y tantos % de la población en 2050 vivirá en ciudades. Esto, quiero decir, es un tema a reflexionar. Yo creo que la Estrategia de España 2050 es un punto de partida, fijaos que estamos hablando de un futuro muy lejano, pero creo que es un punto de partida muy interesante para poder plantear ese diagnóstico actual en función de lo que viene en adelante, sobre todo pensando en los más jóvenes, evidentemente. Muchas gracias, Inma. Es verdad que siempre nos ponemos también a nosotros objetivos. También es bueno que el Gobierno nos pongamos también objetivos como nación de dónde queremos irnos. Y yo creo que esas estrategias sirven también precisamente para eso, ¿no? Sobre todo porque si tú eres capaz de saber hacia dónde quieres ir, puedes buscar el camino. El problema es cuando nosotros, digamos, vamos a Matacaballo viendo venir los escenarios y no habiéndote preparado para ellos. Y había una cosa que decía Inma, y es que lo tengo que decir porque es que si no me van a escribir y se van a acordar de mi familia, es que uno de mis mejores amigos está trabajando en Londres. Entonces, siempre que me escucha hablar de la retención del talento, él me dice: Omar, que nunca se nos olvide durante los últimos 15 años los miles y las miles de jóvenes que nos hemos tenido que ir y que no tenemos la capacidad de volver, que ese talento queremos volver a España, pero que las necesidades nos obligan a quedarnos aquí, dice, porque lo que se nos ofrece en España es muy difícil para poder compararlo o equipararlo a lo que tenemos allí. Entonces, siempre me recuerda, y yo lo voy a hacer porque además es por compromiso, porque me lo creo, es que no solamente tenemos que retener el talento que tenemos ahora aquí, sino también recuperar parte de ese talento que se nos fue durante los últimos 15 años, ese espíritu aventurero que decía Fátima Báñez, la exministra de Trabajo, que no es espíritu aventurero, sino falta de oportunidades en tu país. Entonces, yo quería también dejarlo caer aquí, que también tenemos que plantearnos, y el Gobierno de España también está trabajando en ese aspecto, para recuperar el talento perdido. Bueno, antes de pasar a hacer unas preguntas, también quería aprovechar a Fátima para hablar sobre el tema, ya que estamos hablando de precariedad, sobre las dificultades que te encontraste cuando emprendiste, sobre todo esa soledad de la que siempre se habla de cuando emprendes por primera vez. No sé si la hiciste sola, si estuviste acompañada. Me colocaron un poco como empecé a emprender en Barcelona, en el programa que os digo, es un match, es un modo match entre emprendedores, entonces te colocan. Yo de repente, de la noche a la mañana, tenía un socio y una socia a los que no conocía una semana antes. Entonces, en ese sentido, te colocan un poco. Luego ya, en la vida real, a efectos prácticos, obviamente depende mucho de cómo tú te rodees. También puedes tener socios con los que estés desalineado. Pero hablando un poco de lo que decía él, del tema de la importancia del asesoramiento, llamémoslo asesoramiento, mentoring, pero tampoco vamos a hacer una buena gestión de los fondos si no sabemos a dónde destinarlos. O él que decía que es importante saber a dónde vamos. Hay una frase que se utiliza mucho en marketing digital que dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Pues el camino al que tú no sabes dónde te diriges, no puedes ir reconduciendo en el camino. No tienes esas oportunidades para poder hacerlo. Y creo que emprender es un camino muy solitario, sobre todo también en lo personal, porque quizás en otras comunidades, si estás en un entorno donde todos los amigos son emprendedores, pero yo en mi caso vuelves y para mí sigue siendo casi tan solitario como lo era estando en Madrid. En Madrid porque estaba 13 horas fuera de mi casa y aquí porque realmente quizás no hay tanto emprendedor o no hay tanto punto de encuentro entre emprendedores. Entonces es un camino muy solitario, pero creo que si sabes rodearte bien y valorar a las personas de las que te rodeas, también puede ser muy enriquecedor. Ahora, la fortaleza mental tiene que... hay días que tiene que darte. Me imagino. Bueno, Juanra, ¿sí? ¿Una pregunta? Sí, yo casi es una reflexión más que una pregunta, pero bueno, por intentar también ayudar a dinamizar el debate. Ayer, en la mesa con Paco Salazar, nos trasladaba como un objetivo claro de aquí a 2023 el pensar cómo llegar a los jóvenes, ¿no? Le preocupaba cómo tenemos que llegar como proyecto político a los jóvenes de aquí a 2023 cuando se produzcan pues, las elecciones municipales, autonómicas y generales. Y más nos trasladaba el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que lo hemos tenido recientemente, donde precisamente no hemos tenido una buena experiencia de lo que han hecho los jóvenes en la Comunidad de Madrid.
donde Ayuso, con una palabra, con la palabra libertad, ha llegado a muchos jóvenes. Nos ha ganado en la comunicación para llegar a muchos jóvenes. Y eso lo mezclo con una anécdota que me pasó el otro día. Estaba solo en una cafetería y en la mesa de al lado había 2 chicos y una chica jóvenes hablando muy alto. Y lo que te pasa cuando estás solo en una cafetería, que al final pones el oído si te interesa lo que dice. Es un poco cotilla, pero nos pasa a todos, ¿no? Sí, sí. Además me estaba interesando lo que hablaban, porque eran de estas conversaciones que haces cualitativo enseguida, con 3 personas. Eran 3 chicos que vivían en Madrid, ninguno de los 3 era de Madrid, sé que uno era de Ciudad Real, por lo que había dicho, pero no sé de los otros 2 de dónde era, pero tampoco eran de Madrid. Uno de ellos era médico, y hizo una afirmación. Dijo, en 15 años no hay sanidad pública. Pero no lo dijo como una preocupación, lo dijo con absoluta normalidad y que él estaba ya mirando sus alternativas para la sanidad privada. La respuesta del chico de al lado fue que claro, si él sabe que es así, ya tiene un seguro privado que además le agiliza las cuestiones, ¿no? Claro, te dan ganas de levantarle la mano y decir, perdona, es que estoy escuchando. Pero, oye, cuando tengas una enfermedad grave o una operación, ¿te va a gustar pagar 30.000 pavos para hacértela? Sería otro debate. No tenemos oportunidad para entrar en todas y cada una de las conversaciones de esos jóvenes. Esa es la realidad. Pero la realidad que está pasando es que hay un salto generacional en las prioridades de lo que nuestros mayores tenían con respecto a lo que tienen ahora los jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestros mayores saben lo que es vivir sin esa sanidad pública que tenemos ahora. Saben lo que era no tener oportunidades porque no había una educación pública o el sistema de dependencia. Y nuestro partido, claro que tiene muy arraigado ese discurso y está perfectamente significado en la defensa de la sanidad, la educación y la dependencia. Y lo utilizamos mucho en nuestros discursos. Y lo tenemos que seguir, yo no digo que tengamos que renunciar a ello. Pero tenemos que asimilar que esos jóvenes no compran esos discursos, porque no han vivido sin eso. Y no ven el peligro de que no esté. Además, cuando un joven no tiene de cerca una enfermedad, o sea, no ve mentalmente de cerca una enfermedad, no le preocupa lo de la sanidad de exceso. Cuando no tiene hijos, que les preocupe la educación de sus hijos, no ve ese problema tal cual. Entonces, no llegamos de esa forma. Y tenemos que saber cómo llegar. Y es verdad que, compartiendo perfectamente el análisis que hacías, Omar, inicialmente, es verdad que seguimos con las mismas terminologías. Salario digno, retorno del talento, etcétera. Eso lleva en la costelera ya muchos años, no es nuevo. No les aportamos algo nuevo en eso. Entonces, nuestra clave tiene que ser cómo llegamos a esa gente. ¿Qué les preocupa a esa gente? ¿Cómo podemos hacerle que compren nuestro mensaje? Porque no solo vale con que tengamos las ideas en el programa, sino que seamos capaces de trasladarle un mensaje. Yo creo que una clave es proponerles un nuevo derecho. Yo creo que la clave es proponerles un nuevo derecho que les sea atractivo. Y es el derecho a la calidad de vida. Porque cuando hablamos de salarios dignos, estamos yendo a un mínimo. Dignificarlo, a un mínimo. Pero la gente está pensando en lo que tú decías. Que si tienes que dedicar el 80% de tu nómina o el 90% a pagarte el alquiler o la hipoteca, ¿tu problema cuál está siendo? Que no tienes recursos para practicar el deporte que te gusta, para poderlo compartir con tus amigos, para salir de vacaciones, para hacer ese tipo de cosas que queremos hacer. Por lo tanto, yo creo que desde Juventudes tenéis que abanderar y crear lo que tiene que ser un nuevo derecho a la sociedad, que es el derecho a la calidad de vida. El derecho a la calidad de vida. Y trasladarlo de una forma que lleguemos a los jóvenes, porque si no, tenemos la gran amenaza, que son lo que nos van a proponer las derechas, que son menos impuestos. Y los vemos como nos abrazan con la lucha de impuestos sí o no. Y eso se compra de maravilla. A alguien que está asfixiado, que le dicen que le van a bajar los impuestos, y ya le puedes decir lo que quieras de que la sanidad se paga con impuestos, que lo compra. Porque si no llegas a final de mes, compra que te bajen 50 euros en 4 cuestiones. Esa es la gran batalla. Frente a la rebaja masiva de impuestos que va a proponer la derecha, aunque luego no los hagan cuando llegan al gobierno, pero es lo que van a proponer, nosotros tenemos que proponer la esperanza por ahí, pero ofreciéndole con inversión pública cómo vamos a garantizar que tengan calidad de vida.
Si me deja Juan Sí, sí, Antonio, por yo supuesto. quería, porque me ha gustado mucho y además, como habéis mencionado varias veces Madrid y yo siendo diputado por Madrid de Vallecas, tengo que reconocer que el 4 de mayo fue una jornada muy dura para nosotros. Para la izquierda en general fue una jornada muy dura, entre otras cosas porque aunque tuviésemos la intuición de que podía ir mal las elecciones, nunca hubiésemos imaginado el resultado que tenemos. Y además creo que has dado en varias claves. Además conozco muy bien a Paco Salazar y sé perfectamente por dónde vas. Por dónde va. Voy a hacer algo que no suelo hacer. Siempre salgo a defender siempre a la juventud. Lo he hecho durante toda la pandemia diciendo que no nos criminalizaran con las fiestas, porque esas imágenes que veíamos en la Puerta del Sol, yo siempre he dicho, yo tengo 30 años y me considero joven, pero en las imágenes había gente que me sacaba 5 y 8 años. Entonces, si yo ya me considero un pelín poco joven, cuando meten esas personas y dicen la juventud se está saltando al confinamiento, a mí me duele porque otra vez más nos quieren responsabilizar de algo. Pero voy a hacer algo que es criticar un poco a mi generación. Y me voy a poner en primera persona. Somos la primera generación en la historia de este país que tenemos el acceso a la información en el móvil, de todo, absolutamente de todo. Podemos formarnos, informarnos y desinformarnos. ¿Cuál es el problema? Las redes sociales. Y no digo que las redes sociales sean un problema, pero ¿cuál es el problema? El acceso que estamos teniendo los jóvenes a las redes sociales. Antes, tú ibas a la universidad, hacían cursos, hacían charlas, ibas a escuchar a un catedrático, ibas a escuchar a una persona referente. Ahora tú abres Twitter y si tú tienes 1.200 retweets, acabas de sentar cátedra. Da igual lo que pongas, pero acabas de sentar cátedra. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que sienta cátedra. ¿Y cuál es el siguiente problema que tenemos los jóvenes? Yo he sido educado en una familia socialista y sindicalista, de siempre, pero mis amigos no. Y mis amigos reconocen sus derechos, pero no los identifican con ningún partido. Entonces nosotros, y yo soy el primero, me gusta mucho recordar que la ley del divorcio está hecha por el Partido Socialista, que la ley del aborto está hecha por el Partido Socialista, que la del matrimonio igualitario está hecha por el Partido Socialista, que la de los salarios iguales está hecha por el Partido Socialista, que la ley de eutanasia está hecha por el Partido Socialista, que la ley de infancia, que he sido ponente yo, está hecha por el Partido Socialista. Eso tiene la rentabilidad del día que lo sacas en los medios de comunicación. Porque tú a un joven en el 2023 le vuelves a recordar la ley de eutanasia y acaba de entrar en vigor ayer, no te la reconoce como algo tuyo, porque directamente lo da como hecho. Y el problema que tenemos la juventud es que damos por hecho que los derechos conquistados hace 30 años son derechos inamovibles. Y lo vimos en el año 2012 y 2013 con el Tren de la Libertad, cuando tuvimos que parar la reforma contra el aborto que quería hacer el moderado de Alberto Gallardón. No sé si os acordáis. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en que a los jóvenes lo que necesitamos es darle una respuesta ideológica a la demanda de la inmediatez de la solución. Es decir, ¿cuáles son los problemas? 1, laborales. 2, educativos. Y 3, de emancipación. Creo que si consigues tú entrar en alguno de estos 3 puntos, puedes tener un cierto nexo de unión con la juventud. ¿Qué es lo que nos ha pasado en Madrid? Es que incluso a mí, el hecho de ir a tomarme una cerveza a una terraza me recordaba a Ayuso. Y yo, ideológicamente, sabéis mi posición con Ayuso. Imaginaos una persona que le da igual la política y se cree que en Toledo están en cuevas, encerrados, todos cubiertos con máscaras, cuando en realidad en Toledo hacían exactamente lo mismo que nosotros, pero con un poquito más de restricciones y un poquito más de cabeza. Ese es el problema, que la gente directamente ha unido la libertad a todo lo bueno que tenemos. Pero ¿cuál es lo malo? Que Madrid es una de las últimas comunidades en vacunación, que Madrid ha sido donde más de 6.000 ancianos y ancianas han muerto solos y solas en la residencia, y lo digo yo que tengo una abuela en la residencia, que en Madrid ha sido donde hemos pagado 40 euros por un litro de gel hidroalcohólico, mientras en el resto de las comunidades han pagado 1,40. ¿De dónde va ese dinero? De los impuestos. Pero es que ese dinero de los impuestos, en vez de ir destinado a seguir fortaleciendo la sanidad pública o la educación pública de Madrid, va para este tipo de cosas. O va, por ejemplo, en Madrid, en los 2 últimos años, con la que están cayendo, se han aprobado, antes de la disolución de la Asamblea, 2 leyes. Liberalización del suelo, porque por lo visto el ladrillazo funcionó en 2008, ¿no? Y la segunda, nueva universidad privada. ¿De verdad los jóvenes no somos conscientes de que esto no es el camino? Ahora, error hacemos cuando el Partido Socialista o cualquier partido de izquierdas, cuando pierde unas elecciones, dice es que no han votado bien. No, no. La gente vota bien siempre, siempre, siempre. Y eso es una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza. La gente vota bien. Otra cosa es que tú no puedas entender su voto o no, pero la gente vota bien y lo que tienes que hacer es convencerles. Y yo creo que es muy importante, lo primero, que haya gente joven en las instituciones, gente en la que podamos ser
Alguien en el que miramos tú a la gente joven. Todos mis amigos saben quién soy, dónde trabajo. Y saben todos mis amigos a lo que me dedico. Y puedo saber perfectamente cuáles son sus problemas. A pesar de estar en una institución, que ese es muchas veces el problema que tenemos. Que a veces estás en la calle y de repente estás en la institución y como que pierdes ese nexo de unión. Y lo segundo, hablarles claro. No hay nada peor que a un joven que le vendas unas expectativas y no las cumplas. Y eso la izquierda es cum laude a la hora de generar una expectación, porque muchas veces ha cumplido, pero otras veces no. Y el rechazo hacia la izquierda es mucho más rápido que el rechazo hacia la derecha. Por lo cual, completamente de acuerdo, es muy importante que actualicemos externamente nuestro contenido, pero internamente tenemos que seguir hablando de eso, de la recuperación del talento, para saber ideológicamente lo que tenemos que hacer. Pero fuera, hay que hablarle a la gente de lo que quiere escuchar. Siempre pongo el ejemplo. Felipe González se subía a un meeting, podía hablar de lo que le salía, lo que quisiese. Iba a decir una burrada. Lo que quisiese. Y la gente te prestaba atención y seguía punto por punto. Tú ahora no. Tú ahora tienes que salir a hablar de lo que la gente quiere escuchar. Porque hemos perdido esa capacidad en la política de poner en las prioridades de la gente los puntos que más nos interesan. Y aquí tenemos que tener muy claro, si queremos entrar a la juventud, 3 temas. Te voy a meter un cuarto. Empleo, educación, emancipación, medio ambiente e igualdad. Porque en el siglo XXI el hecho de ser mujer te sigue condicionando para tener las mismas oportunidades que ese hombre. Por lo cual, esos 4 o 5 esos 5 temas tienen que aparecer en la ponencia del Partido Socialista del 40 Congreso, aparecerán en la ponencia de las Juventudes Socialistas, pero sobre todo tienen que aparecer en el programa electoral del Partido Socialista, porque necesitamos dar respuesta inmediata a las necesidades de la juventud. Y vuelvo a repetir, error, criticar la votación. La gente no se equivoca, la gente vota lo que quiere. Y tú lo que tienes que ser es atractivo para que te voten. Por lo cual, completamente de acuerdo contigo y muy preocupado, por cierto, con la sanidad pública de Madrid. Porque ya no son 15 años, son casi 30 años de desmantelamiento de lo público en Madrid, sanidad y en la educación. Perdón si me he alargado un poquito, Juan. Nada. Isma, te estaba viendo que no sé si querías comentar algo más. Completamente de acuerdo. Está que ya me duele el cuello de decir que sí con la cabeza a todo lo que le escucho decir a Omar. Y luego creo que el comentario y la reflexión de la persona que ha intervenido, no sé cómo se llama, pero creo que también es muy estimulante también, ¿no? Precisamente porque y así es como empezaba mi intervención al principio, efectivamente, o sea, relacionando las preocupaciones y las expectativas de los jóvenes con el voto y con el ejemplo que acabamos de vivir en Madrid, como ha explicado muy bien Omar, ¿no? Yo creo que en general todo el mundo vota por lo que cada uno es, salvo una bolsa muy ideologizada de personas que son militantes de partidos o que tienen una ideología familiar, digamos, ya en su ADN, pero en general, que es la mayoría de los votantes, y muchos de ellos son indecisos, siempre se guían por lo que ellos son, ¿no? Y esto es lo que hay que comprender en los partidos políticos. O sea, tanto los programas como los candidatos, como los mensajes de campaña, igual que las propias decisiones de gobierno, siempre son valoradas desde lo que cada uno es, no desde los programas ni desde las ideologías. Y el ejemplo de mi hija, de verdad que para mí fue bastante revelador, ¿no? Esta cosa de decir, como no sé a quién votar porque no encuentro que nadie me diga nada de lo que quiero saber o quiero escuchar o necesito para mí, busca en este caso, una referencia que se parezca lo más posible a ella, que era una mujer joven y que además esta cosa de la política del enfrentamiento, pues mi hija la identificaba como que no la veía. Es decir, es un proceso de identificación, no solo tampoco en la identificación, en el propio liderazgo identificado con los jóvenes, ya el mensaje ya está incorporado, ya existe. ¿Por qué? Porque ese líder, ese candidato o esa candidata, como tú manifiestas, Omar, cada vez que hablas de los jóvenes estás poniéndote a ti de ejemplo. O sea, nada más ilustrativo que eso que estás diciendo. Creo que el mensaje es la identificación. O sea, que esa persona que me está hablando y va a solucionar mis problemas tiene los mismos problemas que yo y es como yo. Tal cual. Eso es. Yo creo que a partir de ese marco es cuando ya se puede construir un mensaje que no hace falta que se busque un alineamiento porque ya existe, porque ya se produce. Y yo, de verdad, creo que en el caso de las elecciones madrileñas,
hubo un problema, yo creo, para el Partido Socialista de desidentificación absoluta. Es decir, y voy a decir la frase no me representa, pero realmente no es tanto, ¿no? Es más bien, en este momento, esta persona, este partido o esta propuesta no me identifica. Ya no hablo de soluciones, solo de la empatía, ¿no? La empatía máxima que se puede producir. Y los jóvenes son profundamente empáticos votando, profundamente empáticos, porque están buscando referencias, están buscando... los adultos tenemos ya nuestras propias referencias construidas, sabemos lo que queremos y lo que no. Los jóvenes necesitan. Y yo creo que hay un tema muy interesante que en política está empezando a utilizarse en algunos países, que es el mentorazgo en política, es decir, políticos mentores. Esto es importantísimo también. Lo ha comentado Fátima también, lo habéis comentado para el tema del emprendimiento, es decir, el asesoramiento. El asesoramiento creo que también es muy... desde la educación, ¿no? O desde la universidad o desde la formación profesional, que no hemos dicho nada de la formación profesional, pero es un tema especialmente clave en este país. En el caso de la ciencia, podremos decir que hay muchos científicos que optan a plazas que son complicadas de conseguir, plazas de científico titular, pero lo que faltan, por ejemplo, son tecnólogos de ciencia. No hay tecnólogos. Por tanto, es una cosa tremenda, porque cualquier chaval o cualquier chavala podría perfectamente ser un buen técnico de laboratorio, por ejemplo, y sin embargo va a la universidad y rompe sus frustraciones cuando se da cuenta de que pues no es el perfil necesario, ¿no? Pero creo que tiene que haber un diálogo mucho más fuerte y mucho más potente entre la universidad y la formación profesional, mucho más. Aquí, bueno, todas las familias, estoy cansada de escuchar amigos con hijos de las edades de mis hijos, yo estoy empujando a uno de mis hijos a que haga formación profesional, porque creo que está mucho más orientado a eso, ¿no? Que no ir a la universidad. Y mis amigos y mis amigas me dicen, ¿pero cómo haces esto? ¿Por qué le fomentas que vaya a la FP? Tienes que conseguir que vaya a la universidad. Yo no lo entiendo por qué. ¿Por qué tengo que decir esto? O sea, que también desde el punto de vista de las familias, ¿no? Es muy importante también cómo se orienta y cómo se asesora y cómo se da mentorazgo, ¿no? a los jóvenes. Y Fátima ha hablado de referencias, ¿no? Cuando has dicho necesitaba una referencia, ¿no? Un referente. Pero que esto también es muy importante desde el punto de vista de la educación y la orientación profesional de los más jóvenes. Muchas gracias, Inma. Le doy la palabra al compañero José María Paredes para una última pregunta. Sí, vamos a ver. En primer lugar, enriquecedor a la mesa, agradecido Morales, Omar, María Vázquez, Fátima e Inma. Me ha encantado tu posicionamiento, Fátima, y tu recorrido desde el voluntariado al empresariado con un pragmatismo ilusionante, el Euromotiv. Quería hacerte varias preguntas, 3 preguntas, van a ir todas juntitas. Un país lleno de personas mayores, como yo, y de burocracia, que desconfía de sus jóvenes. ¿Qué clase de país fue, es y será? Mira, cuando la emancipación de los jóvenes tiene que superar los 29,8 años en España, cuando volvéis muy exigentes, hartitos, de decepciones políticas e insatisfacciones, cuando la precariedad laboral, las propias administraciones la potencian con contratos basura, cuando juventudes socialistas se convierten en una escuela de neoprofesionales políticos, que tenéis más de 25 años, que yo creo que eso no se tenía que consentir. Pues a partir de los 25 años ya uno no es tan joven, ya es otra cosa, pero es una opinión personal. Y cuando ese motor que sois los jóvenes os convertís en un motor gripado, yo creo que habéis hablado, entre otras cosas, de oportunidades. Bueno, unas administraciones que permiten un becariado, que son falsas, una estafa laboral permanente.
y no hace nada. No se hace nada. Comparado con lo que se puede hacer, de inspecciones laborales, que no se hace. Un problema de emprendedores jóvenes, como decía Fátima, y que tú también lo has comentado, con los fondos ICOs, que tú sabes que son insuficientes, que tú sabes que están burocratizados, que tú sabes que están en manos de la banca para aprobar los préstamos a los jóvenes emprendedores si no llevan el aval de su padre, su madre, su tía, su abuela y su primo. Yo creo que es el momento de que los jóvenes también pensaréis que el ICO es insuficiente y si una banca pública, que podría ser el Instituto de Crédito y Ahorro, en vez del Instituto de Crédito Oficial. Eso lo quedo para que le deis una vuelta, Omar, tú que estás en el Congreso. Cuando hablabais también de la vivienda y el precio de la vivienda, que decía que era asequible. ¿Asequible? ¿Vosotros sabéis el precio del módulo de la VPO? Que está por encima del de la vivienda libre. ¿Vosotros sabéis el parque de viviendas públicas? Me imagino que tú sí lo sabrás. Y lo mal administrado que está, y la falta de control, y la falta de parque de vivienda pública, que no cumple su función real, que es la de continuamente la renovación. Porque si no, si yo cojo una vivienda pública con 27 o 30 años, cuando tenga 70, seguiré en esa vivienda pública, y tú no habrá esa función del relevo que tengas oportunidad. Eso se llama falta de control. Bueno, no me voy a meter mucho, porque la tensión del alquiler ya la has tocado, pero sí te quería decir las 3 preguntas. ¿Qué clase de país fue, es y será? 2, lo de las juventudes socialistas como escuela de neoprofesionales políticos. Y 3, un banco o un instituto público que facilita a los jóvenes emprendedores la financiación. Gracias. ¿Tu nombre es? José María. José María. Bueno, pues un placer. A ver, yo voy a responderte a las 3. Pero voy a empezar por el final. Cuando me comentas lo del banco público, mi respuesta es sí. Y si me preguntas por la luz, te digo que también una empresa pública de la luz. Y si me preguntas por el agua, también te digo lo mismo. Y si me preguntas por el transporte, te digo lo mismo. Creo en la participación institucional para mejorar la vida de la gente. Lo he dicho antes, no me gusta el sistema capitalista y creo que tiene que haber tipos de izquierda para combatir las desigualdades. Entonces, creo que todo ayuda a evitar las privatizaciones de las pocas empresas públicas que nos quedan. Yo creo que estoy siendo bastante claro, sin meterme en ningún charco, estoy siendo claro. Segundo, en cuanto a la profesionalización de las juventudes socialistas. Yo te voy a poner mi caso. Tengo 30 años. Llevo cotizados 8. El último como diputado nacional. En los últimos 7 años cotizados he pasado por trabajador de noche, por camarero, por azafato de vuelo, por mozo de descarga, por seguridad en el Santiago Bernabéu, traducción en el Santiago Bernabéu, y te puedo decir que en mi currículum aparecen solamente 3 o 4 de todos esos trabajos porque el resto eran B. Sé perfectamente lo que es estar buscando trabajo, sé perfectamente lo que es tener que rellenar tu currículum y darte cuenta que con tu currículum no vas a ningún lugar. ¿Por qué? Porque te exigen esa experiencia que con 23 años no puedes tener y te exigen ese currículum académico que con 23 años no te da tiempo a tener 3 carreras, 4 idiomas y además 5 años de experiencia en el sector. Por lo cual, ojo con señalar a las juventudes socialistas como ese trampolín para la política. No digo que lo digas por mí o en general, pero ojito porque creo que la función que hacemos las juventudes socialistas dentro del Partido Socialista no se reconoce lo suficiente, que es principalmente conectar con un sector de la población que no vota al PSOE. Lo digo como es, y tan duro como puede sonar. Somos ese nexo de unión con una parte de la población que no vota al PSOE, porque no consideran al PSOE un partido moderno. He sido claro, contundente y he pisado el charco donde tenía que pisar, ¿no? Lo digo claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar aquí, en las organizaciones políticas, tocando las narices, pidiendo al partido más. ¿En qué? En empleo, en educación, en vivienda, en igualdad, en oportunidades. Esa creo que es la función de las juventudes socialistas. Y luego la segunda es una experiencia de formación en política. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, si antes yo me quejo de que la juventud con el móvil pasa de informarse, al menos yo quiero tener gente con formación joven que seamos capaces de en un bar pasarnos, sentarnos con esos chavales y decirles, joder, macho,
¿No te das cuenta que si tú no cobras 4.000 pavos al mes no vas a poder pagarte cualquier tipo de operación? ¿No te das cuenta que las cataratas de tu abuela no van a estar cubiertas por el sistema de seguridad social? ¿No te das cuenta que si tú tienes una baja laboral, la mitad la vas a tener que pagarlo tú, como pasa en Estados Unidos cuando yo estuve trabajando allí, que tú te pagabas parte de tu seguro? Eso es lo que tenemos que hacer. Y en cuanto a la pregunta de qué país es este, pues esto es España. España es donde hay una catástrofe aérea y al minuto tienes 6 memes sobre la catástrofe aérea. España es donde de repente tienes un 56% de paro juvenil y la gente te está contando que tiene 10.000 seguidores en Twitter. Esto es España. Y antes decía, no critiquemos a los votantes, no voy a criticar a este país. Esto es lo que hay y en eso nos tenemos que adaptar. Creo, sinceramente, que España tiene que ser un país de oportunidades para todas las generaciones. Me preocupa, tengo 30 años, me preocupa la gente joven, pero me preocupa también la gente de la edad de mi padre. Mi padre lleva siendo transportista 40 años, tiene 56 años, pues tiene 30 y pico años de transportista. Si mi padre pierde el curro en Madrid, con EGB, creo que es lo que tiene él, ¿dónde va? Si mi madre pierde el curro, ¿dónde va? Con 56 años, trabajando de los 16, ¿dónde va? Creo que es injusto, como joven, solamente hablar de los jóvenes si no nos preocupamos también por nuestros mayores. De la misma manera, creo que es injusto que los mayores solamente se preocupen por ellos sin ocuparnos de los jóvenes. Creo, sinceramente, que criticamos mucho más a nuestro país y creemos que es mucho menos... como que no nos podemos sentir tan orgullosos de nuestro país, que en realidad yo creo que sí lo podemos hacer. Creo que este país es capaz de compatibilizar la experiencia de los mayores con el empuje de los menos mayores. Y yo creo, sinceramente, que este país tiene mucho más que ofrecer. Ahora bien, somos mucho los españoles y las españolas de señalar el problema y no mostrar la solución. Eso nos pasa a todos y a todas en general. Yo creo que también esa es una autorreflexión que tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación y no cómo la situación puede mejorar nuestra vida? Eso es una parte que creo que tenemos que hacer esa reflexión. Pero estoy en parte de acuerdo con lo que tú decías, de todo lo que has dicho, pero sí, mi apuesta es siempre lo público. Frente a la privatización, siempre lo público, y frente a la especulación, lo público. Sí, creo que las Juventudes Socialistas tienen una función dentro del partido y como propia organización la tenemos. Y 3, creo que este país es mucho mejor de lo que solemos señalar como país y creo que tenemos oportunidades para demostrarlo. Dicho esto, tenemos una oportunidad, lo he dicho al principio de mi primera intervención, que son los fondos europeos. Lo que hizo Felipe González a final de los años 80 se va a quedar corto con el cambio que se supone que tenemos que dar en los próximos 5 años. Ojalá seamos capaces de utilizar esta nueva oportunidad para dotar a la gente más mayor de una segunda oportunidad laboral y a la gente más joven de una primera oportunidad laboral. Por cierto, nosotros en los presupuestos generales del Estado hemos metido por primera vez desde Juventudes Socialistas un apartado que se llama Sociedad Civil, que es básicamente que desde las instituciones se permita a los estudiantes tener la primera experiencia laboral como si fuesen funcionarios durante un año. ¿Para qué? Para adquirir los conocimientos laborales y sobre todo para poder rellenar un poquito el currículum a través de una experiencia directa en el mundo donde vas a empezar a trabajar. También para eso sirven las Juventudes Socialistas, entre otras cosas, porque te decía, somos eso de nexo de unión con esa población que tiene esas necesidades y que tú a lo mejor con 40 años trabajando como diputado nacional, como diputado autonómico, a lo mejor no lo has visto, pero yo lo he sentido en primera persona y lo hemos conseguido meter, por eso creo que las juventudes son útiles. Esa es mi opinión y evidentemente respeto cualquier otra opinión respecto a la organización del partido y también de las juventudes, pero creo que nosotros hemos hecho nuestra parte y estamos trabajando en ello, al menos para mejorar un pelín lo que nos estamos encontrando fuera de nuestras sedes. Suscribo las palabras de Omar y aprovechando que soy secretario general también de Juventudes Socialistas de Extremadura, creo que nosotros desde Juventudes desde Extremadura también hemos hecho nuestra reivindicación al partido. Lo hemos hecho con ese plan de rescate joven federal, pero también desde ese plan de rescate joven regional y algunos de los comentarios que has hecho lo hemos trasladado en ese plan de rescate joven regional. En el tema de la precariedad laboral hablabas de los becarios. Una de las cosas que aborda ese nuevo plan de empleo juvenil, no sé si has tenido oportunidad de echarle un vistazo, pero una de las cosas que sí que le hemos querido trasladar a la consejera y a las personas que han hecho ese plan de empleo juvenil era precisamente eso, que no fuésemos becarios, sino que esos proyectos fuesen de otra manera. Sobre todo porque los planes de empleo juvenil es verdad que no han funcionado los anteriores y habría que darles una vuelta para que funcionasen. Y precisamente muchas de esas reivindicaciones de ese plan de rescate joven, porque lo hemos llamado así, plan de rescate joven, estuviese también en ese plan de empleo juvenil, pero también en el plan de juventud que también se acaba de presentar, y creo que muchas de las reivindicaciones que acabas de comentar también en el tema de la vivienda. Antes hablaba de que es verdad que en Extremadura tenemos un precio razonable de la vivienda, y es cierto, pero aún así, teniendo en cuenta los salarios que hay en Extremadura, tenemos un problema de acceso a la vivienda, y es cierto.
Y también el plan de juventud aborda ese tema para que el acceso a la vivienda sea mucho más accesible para nosotros, de alguna manera. Aunque todavía hay mucho trabajo por delante y también desde Juventud nosotros tendremos que seguir trabajando para trasladar esas reivindicaciones al partido y es lo que vamos a seguir haciendo, hacer política también desde Juventud. No tenemos mucho más tiempo, así que nada, muchas gracias Fátima, muchas gracias Omar por venir desde Madrid también y muchas gracias Inma, no sé si estás por ahí todavía. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nada, de verdad que espero volver a estar en este foro nuevamente cuando sea posible y de verdad ha sido un gustazo. Me hubiera encantado estar con vosotros, pero bueno, aún así lo he disfrutado igual. Juan Antonio, Omar y Fátima, muchas gracias y voy a conectarme después a YouTube para poder seguir la clausura con el presidente. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, ha sido un verdadero placer, acordarme también de la compañera María Márquez. Y poco más, me quedo con mi reflexión del inicio, que además nuestro eslogan de campaña, que es la juventud, somos el motor de Extremadura. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.